saludos en este Aragón a Debate que ahora comienza en este día, en este miércoles 19 de marzo de 2025. Voy a saludar ya a mis invitados, que tenemos muchos temas variados también para debatir, para comentar. Marisa Rada, ¿qué tal, Marisa? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Luis Antonio Sáez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el Día del Padre, lo digo siempre, y felicidades a los papás y a todos los Josés, Pepe, Josefas y Josefinas, ¿no? Un día que antes era fiesta, sí. En Aragón, todavía en algunas comunidades lo es. Bueno, dicho lo cual, vamos a empezar por un tema que últimamente no vemos mucho en los digitales, es verdad, está ahí, y yo he querido rescatar, porque el otro día veía una noticia de los compañeros del periódico de Aragón acerca del impuesto al diésel, y que la Comisión Europea en estos casos le dice a los estados, bueno, tenéis que aplicar este impuesto, te doy un plazo que va a terminar pronto, y a cambio es que si no lo aplicas, esos fondos que están pendientes, que son condicionados, igual no te llegan, ¿no? Impuesto al diésel, que en su día trajo mucha polémica, y luego ampliaremos el debate con Marisa y Luis Antonio a la fiscalidad medioambiental, que parece claro que ha venido para quedarse, pero que tiene sus aristas, evidentemente, no solo en España, y que la Unión Europea yo creo que es el gran adalid de este tema de impuestos medioambientales. ¿Qué valoración hacéis, por ejemplo, de este impuesto al diésel demonizado, hay que decirlo, ¿no? El diésel recientemente. Bueno, a mí me gustaría decir que tú has dicho que la Unión Europea nos impone. Realmente el impuesto al diésel forma parte de uno de los componentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia que venía a salvarnos a todos. Es decir, fue una propuesta que España puso encima de la mesa para conseguir los fondos europeos. Creo que es el componente 28 el que habla de revisar la fiscalidad de cara al siglo XXI, y allí uno de los planes de reforma dice que se van a revisar todos los beneficios fiscales para ver si siguen teniendo, digamos, el valor que tenían en el momento que se impusieron y si realmente compensan la pérdida de ingresos fiscales que se deriva de ello. Entonces, todo empieza por nosotros, quiero decir, no es la Comisión Europea ni la Unión Europea la que nos impone, nosotros proponemos. Pero ahora nos impone plazos. Claro, y pero es que estamos hablando de que esto lo pusimos, o sea, lo enviamos allí como un compromiso en el año 21. Compromiso verde dentro de ese plan. Efectivamente. Entonces, ¿qué ha pasado después de ahí? Quiero decir, yo no entiendo mucho, no entiendo cuál es el proceso de implicación de todos los partidos que componen el gobierno en esta toma de decisiones. Pues estás dando la clave. Porque si en el año 2021, cuando nosotros planteamos ante la Unión Europea, ante la Comisión Europea, esta propuesta, se supone que tendría que venir bendecida por todos los componentes del gobierno. Y no es así. Voy a ello, claro. El gran escollo que tiene este impuesto al diésel político, y siempre decimos que aquí los miércoles es política y economía que van unidas, es que Podemos ha advertido que solo lo respaldará si va de la mano de un gravamen a las energéticas, por elevación, que PNV y Junts rechazan. Volvemos a la aritmética parlamentaria. Claro, pero entonces, ¿cómo nos planteamos? O sea, vamos a jugar un almus, o vamos a jugar al póker, a ver si cuela. Exacto. Pero claro, luego la Comisión Europea no cuela, quiero decir, lo tiene allí y sabe que maneja unos plazos. Y ese plazo expira el 31 de marzo. Y en temas como estos, de fiscalidad, y ahora vamos ya con Luis Antonio, claro, cuando Sánchez decía, tenemos tienes una mayoría no de izquierdas. Claro, el PNV y Junts no van a estar, en principio, nunca de acuerdo alineados, en determinadas medidas fiscales. Claro, y Podemos va por el otro lado, por el otro extremo. Que en cualquier caso impactan exclusivamente a nivel de recaudación fiscal y a nivel de incremento de peso fiscal en el ciudadano. Exacto. O sea, que no nos vendan las bondades que Pero lo decía por lo de derecha e izquierda, claro, que evidentemente intentaron convencernos de que el PNV no era de derecha. Es de ultraizquierda, el PNV. Luis Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo vería más de algo que has tocado de soslayo, pero que yo creo que es central, que es la fiscalidad verde, la fiscalidad medioambiental, ¿no?
En principio los impuestos tienen dos finalidades, aunque a veces se le da más importancia a la segunda. La primera es corregir algo que los ciudadanos hacemos mal o que consumimos en exceso o que hay unos impactos que no están incorporados en el precio inicial, ¿no? Entonces, si la gasolina, en general toda la energía, pero sobre todo los que afectan a la movilidad, fuera el precio al que nos lo vende la petrolera, sería muchísimo más bajo, ¿no? Lo que pasa que no incorpora pues los costes de contaminación. Una parte importante de la población muere por esas enfermedades derivadas de los humos. No tendría en cuenta las infraestructuras que hay que financiar para la movilidad de esos coches, ¿no? Y ligado a ello está trufado, está que también los impuestos es para recaudar, tenemos que financiar pues la sanidad, etcétera, etcétera. Queda también un poco en las telarañas de la memoria, los gobiernos autonómicos pusieron el céntimo a la gasolina, céntimo sanitario, que lo anularon no tanto por su fundamento, sino porque estaba asignado a una finalidad que era la sanidad, y eso es lo que invalidaba su planteamiento según la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ciertos consumos no somos conscientes de lo que generamos para las generaciones, para los que vienen detrás, o cosas que quedan invisibilizadas, ¿no? Creo que también, aunque nos vemos siempre en la paradoja, hay un abuso de la movilidad, y de alguna manera incorporar esa parte del precio a través de unos impuestos no me parecería mal. Que luego su aplicación concreta tenga estos subterfugios, estos bucles de las incoherencias parlamentarias u otras cosas, ¿no? Pero la idea de fondo de que necesitamos eso, la segunda función, financiar muchas cosas, y la primera, que hay cosas que consumimos en exceso sin incorporar todas las, en economía se diría externalidades, todos los efectos, todas las consecuencias que tienen, y que por eso esa divergencia, ¿no? Yo aquí, si me permite, Vicente, haría un par de matices. Uno es que, si no recuerdo mal, los coches diésel se vendieron para disminuir la contaminación. Porque se suponía que un coche diésel... En principio sí, al principio sí. Que un coche diésel contaminaba menos que uno de gasolina. Entonces, después estamos en los momentos de inseguridad jurídica en el que, dependiendo de cuál es el objetivo del gobierno en un momento determinado, cambia su discurso. Porque resulta que hay un 53% de parque de diésel porque era menos contaminante. Y por eso se subvencionaba, porque era menos contaminante. Entonces ahora de repente ya no es contaminante. O sea, es más contaminante que la gasolina incluso, creo, porque aparte de no sé qué, también expulsa NO2. Entonces, quiero decir, al final el ciudadano necesita tener unas pautas. Bueno, las incoherencias son habituales, ¿no? Subvencionar y grabar simultáneamente es una práctica. Entonces, bueno, es cierto, ¿no? Que analizar la coherencia y decir, bueno, estás subvencionando algo que tiene estas consecuencias, claro, y que a medio plazo, o igual a veces incluso a corto plazo, ¿no? En eso estoy de acuerdo contigo, pero el hecho es que todo contamina, ¿no? Y luego, a nivel de todo contamina, entiendo que puedan intentar disuadirnos de usar unas alternativas de transporte si ponen a disposición del ciudadano otras. Sí. Otras. Porque claro, viaja en tren. ¿En qué tren voy a viajar? ¿Tú sabes lo que es ir ahora a Galicia? ¿Tú sabes lo que es ir ahora a Valencia? Es que... o a Santander, ¿eh? O sea, a mí me encanta no conducir, me encanta cada vez. A mí me gusta conducir. A mí no me gusta conducir. Lo que entiendo, no me mata. Pero entiendo que tengo que pagar ese plus, ¿no? O sea, como parte de una comunidad y de un tiempo en el que no vivo yo en exclusiva, que detrás de mí vendrán otras personas, que hay unos recursos que no son renovables, que hay unos totalmente efectos, de acuerdo, ¿no? Pero antes de quitar... Pon las alternativas. Pero claro, es que aquí entra el vehículo eléctrico. Entra este debate, que la implantación va mucho más lenta de lo que en España y en la Unión Europea se creía del vehículo eléctrico. Pero, acordaos o sea, está paralizada prácticamente. Claro, y por tanto esos plazos van a tener que aumentar, porque querían prohibir los coches de combustión, ya no recuerdo si era 2035 o 2040. Y yo creo que se va a dar marcha atrás, porque va a ser imposible esa prohibición.
Claro, ¿cómo vamos a desplazarnos? ¿Con vehículos eléctricos? De momento no. Hay varias cosas en la ecuación, ¿no? Que Europa vamos muy detrás de China y Estados Unidos en esos coches eléctricos, las infraestructuras. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué infraestructuras tenemos de coche eléctrico? O sea, yo tengo amigos súper ecologistas que han roto con el coche eléctrico y que ya han ido un par de veces o tres en grúa. Coste del coche eléctrico, autonomía del coche eléctrico, en grúa, pero porque no hay electrolineras, porque si las hay no funcionan. Y esto es una realidad. Y la industria del automóvil tal como está es muy potente en Europa, ¿no? También para acelerar o refrenar ciertos cambios, ¿no? Les ha pillado tecnológicamente retrasados. Y de alguna manera su capacidad de presión es muy, muy grande, ¿no? Sí. Exacto. Una industria muy fuerte, Alemania, por ejemplo, sin lugar a dudas, del automóvil. Muy tocada ya. Y nosotros somos los cuartos. Y nosotros estamos muy bien situados, pero es un reto ese vehículo eléctrico que de momento está muy lejos. Por cierto, España está, ahora no recuerdo la cifra, no la tengo aquí, a la cola de la Unión Europea en este tema. Hay países que nos llevan mucha más ventaja, pero veremos a lo que pasa. Por cerrar este tema, ¿los impuestos medioambientales son los más agradables de pagar para la gente? Lo digo porque este debate, desde que empezaron toda esta fiscalidad, claro, a la gente le dice... a ver, ya no solo para financiar la sanidad, ¿no? Es que se nos va el planeta. Entonces, ¿son más fáciles políticamente de convencer a la gente de que los paguen? Sí, ahí hay un argumento interesante, ¿no? A la hora de recaudar, tú lo quieres justificar, ¿no? Lo vendes. Y claro, una de las cuestiones que tenemos en España y en todos los países es que tú no puedes gravar dos veces una misma cosa. Eso ha invalidado a veces muchos proyectos de impuestos que el Tribunal Constitucional u otro decía, bueno, es que ustedes están grabando ya previamente por otra figura, ¿no? Entonces, bueno, esos fallos del mercado que te aludía al principio son, por así decirlo, novedosos dentro de la agenda política y permiten decir, bueno, ya no estamos grabando su nivel de riqueza o este otro tipo de cosas, sino que es el impacto, y el impacto ese es el que es más reciente y facilita mucho la justificación, ¿no? Hay una parte de ingeniería política, aunque detrás yo mantendría que tiene también su razón de ser, ¿no? Que vivimos, desde mi punto de vista, que igual yo soy un tipo muy raro, en una opulencia que la tenemos con muchas contradicciones, y una de ellas es también la movilidad. Yo creo que la tenemos exacerbada y bueno, sería para hablar mucho. Sí, pero un apunte sobre estos impuestos, ¿más amables o no, Marisa? Pues yo creo que depende del público asistente. Al que llegue, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, vamos a dejar este tema que, como decía Luis Antonio, daría para mucho, evidentemente. Bueno, y para años, porque esto no va a hacer sino aumentar, sobre todo en el contexto, insisto, de Unión Europea, ¿eh? Pero aquí no estamos para hablar de lo que, no tanto de lo que le pasa en China o en Estados Unidos, aunque a veces, evidentemente, tengamos que hacerlo. Hablando de Estados Unidos, hay dos temas hoy que son hilo de lo que hablamos con Luis Antonio y Marisa la pasada semana. Aranceles. Entonces yo me acuerdo que me fijaba más, hablábamos del vino, del aceite de oliva, pero es que hay mucha preocupación en el sector del vino aquí en Aragón, en las denominaciones de origen. A tanto ha llegado la preocupación que se han reunido esta semana con el presidente del Gobierno de Aragón, con Jorge Azcón, para, bueno, una primera toma de contacto. Y de esa toma de contacto lo que sale son que Aragón va a pedir al Ministerio de Agricultura, medidas, que concrete medidas para intentar paliar los aranceles de Trump a este sector. El sector dice que podría perder un 14% de facturación, mientras evidentemente no se van a quedar parados y van a buscar también otros mercados. Pero ahora mismo se ha significado como el sector en Aragón más afectado por los aranceles. Marisa. Bueno, pues todo esto viene del juego de póker de la Unión Europea también, ¿eh? Porque fueron los que subieron los aranceles, o los que amenazaron con subir los aranceles, porque yo creo que no hay nada todavía, ni por un lado ni por otro, definido. Bueno, Trump depende de lo que desayuna cada mañana. Por eso. No, pero nosotros vamos por la línea, ¿eh? Porque para compensar el acero y el aluminio. Y el aluminio, subimos los impuestos del Bourbon. Sí. Que yo me reía el otro día, pero parece ser que tiene cierta importancia en las exportaciones de Estados Unidos. Lo dijo Úrsula, pues ya ves.
Un 50%, entonces es una respuesta Es de... una guerra comercial, lo decíamos aquí el pasado miércoles. Una respuesta de que no sabemos lo que desayuna. Pero a tú me lo nosotros- subes el 50, nosotros Sí. el 200. Dudo mucho, fíjate que los americanos se queden sin... Porque yo creo que espumosos, cavas y champáns pocas alternativas tienen. Bueno, Ya. De- Sí, sí. California, ¿no? Sí, pero el volumen que consumen, yo creo que no... Ya, que te- porque hablamos de vinos y cavas también. Sí, Claro, y Aragón. luego dependiendo de en qué rango estén los vinos, quiero decir, al multimillonario americano tampoco es que le vaya... A Elon Musk no le afecta, ¿no? No le vaya. Ya, pero- Ahora, a la clase Pero- media ya es otra cosa. Pero a las empresas de aquí está Y claro lo que es sí. una realidad es Claro. que creo que es desde el COVID, o sea, creo que es desde el 2020 que la restauración en Europa estuvo muy afectada. Ujú. Hubo excedentes de vino espectaculares y el sector viene renqueando desde entonces. Ya. O sea, el tema de la comercialización y viene tocado ya desde hace 5 años. Esto puede ser un poco... O sea, quieres decir que, no sé si quieres decir que aprovechan ahora esta circunstancia claro, para o sea, que nos que den igual medidas estamos dándole una importancia Ya. excesiva. para que al final el ministerio les dé medidas que ya sabemos por dónde pueden pasar, ¿no? Por ayudas. Por Subvenciones ayudas. se llaman, Claro, sí. claro. ¿Cómo lo ves, Luis Antonio, el tema del vino? Bueno, en esta guerra comercial hay también un punto simbólico, ¿no? Se han grabado desde Europa productos que parece que son el estereotipo o la marca América, y por su parte también ha ido pues también de manera así muy directa a ciertas cosas que casi forman parte de la cultura europea, ¿no? Claro, el vino es un tema curioso porque la verdad cuando hablas con gente de los negocios del vino, comentan que trabajan con unos márgenes muy amplios e incluso se da la paradoja. Yo recuerdo a alguien que iba a lanzar un vino y que los propios enólogos le dijeron, bueno, el precio verdadero serían 10 euros, pero si lo pones a ese precio, venderemos más si lo ponemos a 20. Hay como un efecto reputación, esto que la gente cuando te quiere vacilar te dice, nos hemos tomado un vino de 50 euros, Sí. y la mayoría yo estoy seguro Que vale, que ¿no? no lo 5. distinguirían Sí. si le pusieran el Don Simón o bueno, o algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, claro, otra cosa es que, como bien decía Marisa, a escala de competitividad comercial, de asentar las marcas, de alternativas, de sustitutos, pues aparecen nuevos productores desde Alemania, Sudáfrica, Chile, cualquiera. Entonces es un mercado muy competitivo, pero la verdad es que si tú estás asentado bien en unas marcas, la verdad que el margen de facturación lo permite. En el aceite yo creo que es un sector, en cambio, que no tiene alcanzado ese valor por reputación del producto que vendes, y ahí sí que sería un poco más difícil. Por otro lado, los consejos reguladores en Aragón son muy potentes, ¿no? Desde siempre, pues su capacidad de influencia, su afinidad con los gobiernos provinciales, Diputación Provincial, y eso también son unos vasos comunicantes que amplifican cualquier cosa que No les ha planteen, costado ¿no? nada tener una reunión con No, Jorge no, Azcón. para nada. Bueno, en Zaragoza, capital mundial de la garnacha, evidentemente, Sí, es un además, sector... Cariñena creo que es este año capital también. europea. Sí, Capital capital europea, europea. Sí, capital europea también, Zaragoza con vides que Y tenemos aún ya. había quiero algo decir, más, me parece. pero veremos a ver cómo evoluciona. Bueno, veremos a ver si el Ministerio de Agricultura contesta. Veremos a ver si, eso. si, Bueno, si la Unión Europea pone los Bueno, aranceles. eso es la Unión Europea, porque nosotros Claro. frente a Trump, vamos, Es la Unión no sabemos ni Europea, dónde ¿no? estamos. Pero que el Ministerio, yo creo que se vaya a andana. Nosotros, a decir, yo creo bueno, que la de única momento- alternativa es la que se ha planteado, o sea, buscar Exactamente. mercados hacia Asia, que ahí Es tenemos. verdad que al final el que no llora no mama. Y lo que están Efectivamente. haciendo es pues empezar Esa es mi sensación. a llorar y a ponerse la venda. Y me parece bien, además. No, y que no es una crítica, que me Claro, parece claro. bien que lo hagan. Cada uno en su sector defiende sus intereses, como Efectivamente. es lógico. Trump, ya digo, es que el otro día, es que ahora no recuerdo, alguien dijo la frase esta de depende cómo se despierte y lo que desayune, pero no recuerdo quién fue, pero yo creo que retrata muy bien al personaje, que un día nos dice una cosa y al día siguiente la contraria. Está tremendo. Otro hilo del miércoles pasado. Analizábamos aquí lo que suponía el esquí en Aragón. Y yo creo que nadie sospechábamos, ninguno de nosotros tres, que en el Congreso del PSOE, en un diálogo que tuvieron Pilar Alegría y Salvador Illa, Pilar Alegría le proponía a Illa
recuperar la idea de los Juegos Olímpicos de invierno. Y esto ha ido creciendo. Yo no sé si como estrategia para, vamos a hablar de otras cosas, por parte del Partido Socialista, Junqueras ya ha dicho que pues lo podemos estudiar. Entonces yo, cuando me he informado de esto, aparte que sería la sexta intentona de Aragón, 5 que han culminado en fracaso, en el contexto que estamos, de cambio climático, etcétera, etcétera, yo, francamente, y apostar, es mi opinión, por estaciones, las más del sur de Europa, que serían ya 2038 y 2042. Los anteriores Juegos Olímpicos de Invierno ya están otorgados. Sí. Pero claro, todo esto es política. Sabemos lo que pasó la otra vez, ¿verdad? Que al final, hay que decirlo claramente, el señor Lambán se sintió, y así lo dijo, engañado porque Cataluña se iba a llevar la mayor parte de la tarta de esta candidatura conjunta. ¿Cómo lo veis? Que se retome, vamos, la a mí idea. me parece hay una palabra francesa que no tiene traducción al español, Pues que es la dila. imbutade, que es una como... tontada. La butad. Una mamonada. Pero es casi es un O sea, neologismo que se como- emplea a sí, veces. sí, butad, sí, butad. que es decir algo que parece extraordinario, Y que intentando es impresionar, hueco, que no y que tiene nada resulte de- ser pues una estupidez, porque es lo que es. Estupidez, ocurrencia. Si quieres hacer algo sin ella Sí. de por medio, pues puedes prometer acabar las obras del Monrepos, por ejemplo, que llevan De la 23. desde el año, yo no me acuerdo ya, pero vamos, desde principios de los 2000. Sí. Ahí empezó el Y tema con Aznar en el poder. Efectivamente, luego llegó Por Pepiño, ejemplo, las llegó, obras llegó la hidráulicas, crisis, hay- llegó sí, Pepiño, hay tantas cosas, sí, suspendió sí. la financiación. Bueno, pues Pilar Alegría tenía la opción de decir, oye, yo desde el gobierno os prometo, es que no sé si quedan 15, 16, 17 kilómetros, pero vamos, esos 15, 16, 17 kilómetros suponen retenciones de 4 horas. A la altura de la nave, de la localidad de la nave. Efectivamente. Pero podríamos poner muchos ejemplos de prioridades, ¿verdad?, de Aragón. Pero quiero decir, haz promesas Antes de de algo unos que Juegos Olímpicos de interese al invierno. pueblo. Yo realmente no Sí. creo que los ciudadanos aragoneses estemos entusiasmados con el tema de los Juegos Olímpicos de invierno. Y Aunque tampoco creo que tengamos infraestructura, ya no hablo de carreteras, infraestructura ni lejana para poderlo. Pero seguro que si esto avanza, alguien nos sacará un impacto. Habrá un comité. No, y Habrá habrá un un comité. impacto Sí. económico Seguro. multimillonario de lo que dejarían No, los pero Juegos sobre todo Olímpicos de habrá un invierno. comité, pues, Sí. ¿de aquí a qué año has dicho? Al 40 y... No, hay que designar a partir del 2038 las Pues sedes eso. de los Juegos Pues Olímpicos fíjate, de ya invierno. tienes un grupo asegurado hasta el 2038. Madre mía. Luis Antonio, ¿qué te parece? Sí, bueno, lo habitual es que casi todas las Olimpiadas, incluso las de verano, sean ruinosas. Casi todas las ciudades que lo han financiado luego tienen una bancarrota o una situación muy dura de ajuste. Yo creo que estas cosas, a mí me duele que se lancen así, como ha dicho Marisa, sin ton ni son, que no haya un análisis previo, una reflexión adornada, y me duele todavía más la cantidad de gente que la aplaudía. Porque Sí, es que, sí. no sé, Bueno. tenemos un punto de gregarismo, de hooligan, de decir, bueno, ahí había gente inteligente en esa sala, en esa reunión. Y yo creo que muchos saben, como bien has recordado, yo me acuerdo Jaca 92, era Sí. la primera. Después Jaca 92 98. era el estándar. Jaca 98. Sí, luego también. se repitió muchas veces, ¿no? Entonces, si se hiciera un análisis coste-beneficio, introduciendo también eso, las cuestiones medioambientales a medio y largo plazo, la financiación, y luego el Pirineo ya tiene una situación de congestión. Si de algo lo hablamos a veces es que casi muere de éxito, ¿no? Que hay momentos, lo vemos los domingos por la tarde, que no da abasto para que salga la gente. No es un área que dijeras, bueno, pues está tan periférica, tan retrasada, que esto... Pero justamente no lo necesita el Pirineo, la nieve en mayor medida. Pero a mí hay esa otra cuestión que de vez en cuando comentamos, que es la falta de reflexión a la hora de proponer proyectos que se explican más por mostrar una afinidad con otra comunidad autónoma, con un gobierno, que a mí me parece bien. O sea, me gusta más cuando la política se plantea desde los puentes que desde la trinchera, pero sería otro tipo de proyectos más constructivos, más de otro tipo, que no excedir a la megalomanía de grandes eventos. Y insisto, por cerrar este tema,
y analizar en ese estudio qué posibilidades reales hay de que nos den los Juegos Olímpicos. Claro, es que a mí me parece algo muy... Si hablábamos de la tendencia de la nieve de aquí al año 50 y estamos yéndonos... Aparte que todas estas candidaturas, lo sabemos, bueno, como pasa con los mundiales de fútbol, depende del dinero que se ponga encima de la mesa. Sí, y lo simpático que eres con los miembros del Comité Olímpico, ¿no? Claro, también decían que en junio va a haber nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional y que Juan Antonio Samaranch Jr. se está postulando. Igual por ahí se abre una vía. Bueno, pero, sí. Desde luego no es comparable, pero los Juegos de Barcelona fueron clave también la presencia de Juan Antonio Samaranch, sí. Pero no es comparable. No es comparable en los Juegos de verano, de lo que es cómo se preparó aquellos Juegos a unos Juegos de invierno. Y el carácter simbólico que tuvieron, ¿no? Y el impacto, de mostrar una modernidad. Y el impacto y modernidad de país. Nos quedan poquitos minutos. Fuera de temas económicos, pero yo quiero por lo menos una pequeña reflexión. Ya sabéis que el foco mediático está puesto, es lógico, en Ucrania, pero no nos olvidamos de Gaza. Y claro, no nos olvidamos de lo que está pasando allí, porque de nuevo, Israel ha bombardeado, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que en este conflicto que se eterniza ya, lo de buenos y malos, el maniqueísmo, a mí personalmente no me gusta. No sé qué pensáis vosotros de todo ello. No os pido opinión sobre la ocurrencia de Trump, de la Riviera, que me parece otra estupidez. Inmencionable. ¿No? Pero es que seguimos asistiendo... Lo que dices tú de buenos y malos, hay una serie que se llama Fauda, no sé si la habéis visto. No. Es muy dura porque describe la realidad, pero en ella se ve perfectamente lo de que no hay buenos ni malos. Todo tiene una explicación. No, yo no le veo solución en la medida en que están enquistadas las posiciones. Sí que es cierto que Israel atacó y había acabado la tregua. Sí. Lo digo porque los titulares de muchos periódicos dicen vulneró la tregua. No, la tregua había acabado y la tregua había acabado. Había un desacuerdo con la entrega de rehenes. Efectivamente. Por parte de Hamas. Entonces, claro, estamos hablando de un grupo terrorista financiado por grupos terroristas y por gobiernos de la zona. Tampoco se debe confundir con la población palestina. No. Lo que pasa es que la población palestina está secuestrada por Hamas. Exacto. O sea, esto pero es una realidad que pocos... Israel, por mucho que nos digan que ataca con cirugía, a ver, yo creo que eso no se lo cree nadie. Pues os recomiendo esta serie porque describe muy bien las dos Es que áreas. Es muy difícil. O sea, es una serie israelita, pero no pone a los israelitas de buenos. Pues eso sí que es muy difícil, porque es muy complicado en este conflicto, no en las dos versiones que nos dan siempre, Luis Antonio. Que hay muchos matices y muchas contradicciones. Yo creo que hay una cuestión cuando dejamos a los halcones que negocien, ¿no?, a los más chulos respectivamente por cada lado, que puede ser Netanyahu y Hamas, pues claro, frente a lo que aquello fueron los acuerdos de Oslo, que eran dos personas más bien razonables, ¿no? Es un poquito como la transición aquí en España, si lo hizo gente predispuesta a ponerse en el lugar del otro, a saber compensar o incluso olvidar, pero con un horizonte común que dices, bueno, ahí están las nuevas generaciones por venir, y si lo dejamos en cambio en esta gente que es feliz en la polarización, aunque sepa en la radicalidad, aunque sabe que es imposible, porque por mucho que creas, pues a un movimiento terrorista siempre estará ahí. Entonces, bueno, lo interesante sería que el protagonismo lo tuvieran la gente sensata. Lo que pasa que el maestro de ceremonias, que es Trump, pues tampoco parece que está por la sensatez. Y Netanyahu, no nos olvidemos que estaba en una situación crítica. Y un enemigo antes del ataque que soluciona los problemas internos. Efectivamente. Y está otra vez siendo muy cuestionado internamente por sus Y que él se posturas. apoya en el gobierno en facciones de ultraderecha, ultraconservadores. Claro, es que es lo que decía Luis Antonio. Claro, o sea, que tampoco tiene el apoyo de todo Israel. Pero son a veces esencias religiosas las que tienes, ¿no? Hay dos diferentes, religiones del libro, pues, y claro... Lo que está claro es que hay miles de muertos. Sí, es una algunos discuten, grande, es que son fuentes de Hamas. A ver, miles de muertos hay en total. No sabemos la cifra, evidentemente, ya sabemos que la verdad es la hay primera menos víctima de una guerra. De los que se dicen, porque las cifras allí, o sea,
Pero no si puedes fueran- tener un ataque y al minuto y medio decir el número de víctimas. Ya, pero es imposible, pero es evidente pero que que los hay, hay. que los Es hay. también evidente. Y es Y tristísimo. sobre todo hay que unas es- víctimas que son las que Eso están es. secuestradas. que siguen secuestrados, por supuesto, que no se me olvide, un ataque inhumano el que cometió el 7 de octubre del año 23, jamás, eso está claro. Luis Antonio Sáez, Marisa Rada, que no tenemos tiempo para más, gracias como siempre por estar con nosotros, y a ustedes gracias por su atención, hasta un próximo programa.